Ah, qué bonito eso del VPS, todo ese recurso, lo bien que van las webs, lo económico que sale, pero ¿y cuando de la nada se satura el consumo de RAM? ¿Qué hacemos? ¿Dónde buscamos? Bueno, en este episodio quiero arrojar un poquito de luz en este tema. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Este es el episodio 465 y hoy es miércoles 7 de octubre del 2020. Si quieres aprender de WordPress y de hosting VPS, te invito a suscribirte a mi academia online avalos.sv. En nuestro grupo de Telegram, en el grupo de Telegram que he creado para toda la comunidad de este podcast, vas a Telegram y en el buscador pones implementador WordPress y ahí te va a salir el grupo. Te unís, es gratis. Al llegar te voy a dar la bienvenida y ya vas a ver que se comparte mucho contenido de valor, hay buen rollo y todos y todas son muy buena gente. Pero bueno, ¿qué te digo? En el grupo de Telegram, Ángel de buenpamplona.com me preguntaba sobre este tema del consumo excesivo de RAM en el VPS. Me pareció una muy buena idea hablar de este tema y ya que ahora es miércoles y hablamos los miércoles de servidores de VPS, pues entonces aproveché a hacer el episodio y una vez también a darle un poquito más de información a Ángel y a todo el que necesita saber un poco más sobre qué hacer en estas situaciones. Mira, a todos nos pasa, a todos. Hace unos días con un colega, socio, amigo, vimos que uno de nuestros VPS tenía la RAM al límite. Estaba en el 98%. Lo primero, obviamente, fue pasar del susto a la acción. Pero ya te digo yo, cuando pasa esto hay que relajarse y pensar muy bien las cosas, ¿ya? Y luego ponerte manos a la obra. Pero, ¿qué te quiero decir? Una vez que hemos pasado el susto, comienza el proceso de ver qué pasa y por qué está pasando esto, ¿ya? No te voy a comentar por dónde tiramos ahorita, te lo voy a decir un poco más adelante, pero antes tenemos que dejar claro varias cosas. Lo primero, llegar al máximo de recursos dentro de un servidor, dentro de un VPS, trae consecuencias al rendimiento del propio servidor y a todo lo que tengas dentro. Van a comenzar obviamente a aparecer los temidos errores 500, errores del servidor, errores de carga, etcétera, etcétera. Y por supuesto, las llamadas insistentes, los correos insistentes y los mensajes de WhatsApp insistentes de tus clientes molestos porque las webs no les van. Una cosa que debes de saber y conocer antes que nada es la normalidad dentro de tus servidores. Es decir, con lo que tenés, con las webs que tenés y con el tráfico normal de esas webs, cuál es el consumo normal de recursos. Porque no vas a vivir la vida tranquilo cuando tenés a tu servidor como digamos consumo normal en un 70-80% del consumo, por ejemplo, de RAM. No vas a poder vivir tranquilo. Porque con un poquito que le aumente el tráfico a una web, ya vas a tener problemas en el servidor, con el software del servidor y con las demás webs dentro del servidor. Las webs, ya te digo yo, no pasan de 0 a 100 en un par de días, solo porque sí. El tráfico, digamos, las webs tienen cierto tráfico normal que va a ir subiendo conforme, bueno, haya una acción particular. Por ejemplo, si estás pagando publicidad. Obviamente, si estás con una campaña activa y el tráfico llega a tu sitio web, obviamente va a comenzar a subir, ¿ya? O por ejemplo, a la hora de un lanzamiento, la web tiene cierta normalidad, vas a hacer un lanzamiento de algún producto, de algún servicio, ya llega la gente, ¿no? O por ejemplo, porque has aparecido particularmente en un evento,
te invitaron a dar una charla, saliste en una meetup, estuviste en una WordCamp, diste tu sitio web, tu URL, y entonces en este caso obviamente va a haber un incremento del tráfico, por lo tanto un incremento del consumo de recursos. Al aumentar el tráfico, tenés que tener esto claro, al aumentar el tráfico también aumenta el consumo de recursos. No se trata del tráfico mensual o del tráfico diario. Estamos hablando de la concurrencia, es decir, de estos usuarios conectados a la misma vez, pidiendo, demandando, dando clic, haciendo scroll, viendo un video, viendo fotos, usando el formulario de contacto, etcétera, etcétera. Así que hacete la idea, a esta gente conectada a la misma vez. Por eso es importantísimo saber la normalidad del servidor, porque si no lo sabes, cuando entras de repente y vas viendo, uy, 80, entonces ahí vienen los sustos. Claro, si ha ido subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hombre, 80 quizás es su normalidad, ¿ok? Así que por eso es importante y por eso recalco esto. Vas a poder detectar, si vos sabes la normalidad de tu servidor, vas a poder detectar si una o varias webs están aumentando el consumo de recursos conforme va pasando el tiempo. Es decir, en esta web, de repente, a partir de tal día, ha habido un incremento, ¿no? En el número de las visitas, un incremento en el consumo de recursos. Vamos a ver qué pasa. Ah, están haciendo esto, están haciendo aquello, marketing de contenido, publicidad en Google, publicidad en Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Algo entonces por eso es normal, es natural, pues entonces que va escalando las visitas, el tráfico a este sitio web. Pero bueno, al saber vos la normalidad, al saber vos el tráfico y el consumo de cada web, vas a poder tomar algunas medidas preventivas en caso de algún lío. Pero por eso es importante, si vas a administrarte tu propio servidor, si vas a administrar el servidor a clientes, no se trata de, bueno, me despreocupo, no, no. Hay que estar pendiente, hay que estar, digamos, tener un mínimo, conocer, probar, testear, ver las analíticas de consumo, ver cuánto está consumiendo, ver hasta dónde puede llegar sin que hayan problemas, etcétera, etcétera. Pero en este episodio ya me alargué, mira que ya se me hizo largo, solo digamos como la entrada, pero bueno, en este episodio quiero que hablemos del desastre. Tu cliente te llama porque la web no le carga, o algunas veces carga y otras carga no, y otras carga sí, o de repente del error, vos entras al VPS, ves el consumo de la RAM, ves que el consumo está a tope y ¿qué hacemos? Lo primero que tenés que hacer, además de asustarte por el consumo excesivo, tenés que verificar si algún servidor dentro está caído, está apagado. Por el motivo que sea, de repente quizás esto se reinició, de repente quizás el mismo consumo se quedó sin recursos el servidor y lo apagó. Vos tenés que ir a ver el servidor Apache, el servidor Nginx, el servidor de la base de datos, ya sea que tengas MySQL o tengas MariaDB. ¿Ok? Al ver, por ejemplo, el Nginx apagado, lo normal, cualquiera pensaría que lo normal, lo correcto sería ir y encenderlo, darle start, darle play, pero no. Si estás siendo víctima de un ataque, yo no te recomiendo levantar nada hasta que el ataque se haya detenido o hasta que lo hayas mitigado. Así que, ok, déjalo ahí. Vamos a seguir por otro lado. Así que de encender nada, porque no es normal que se apaguen. Esas cosas están hechas para permanecer encendidas. Así que algo ha pasado. ¿Ok? Si los servicios están arriba, están funcionando, toca identificar cuál o cuáles webs están consumiendo el recurso. Para esto tenemos dos caminos. El primero, si tenés un panel de control estilo cPanel, estilo Ples, estilo Estia, estilo Vesta, ¿ya? O, por ejemplo, si estás contratando Run Cloud, etcétera, etcétera, ir al panel de control y dentro del panel ver el consumo de recursos y detectar la o las webs que están consumiendo más recursos. Normalmente es una o dos.
que se lo están comiendo todo, ¿ya? Este es un camino. El otro, el que yo prefiero, el que me gusta más, porque lo hago mucho más rápido, es la terminal. Con el comando top, es decir, TOP, o con el comando htop, es decir, HTOP, vos, bueno, la terminal, la consola te muestra el listado de todos los procesos y vas a poder detectar fácilmente las webs que tienen mayor consumo de recursos. ¿Y esto cómo lo ves? Esto lo ves porque cada web dentro de el sistema operativo tiene un nombre de carpeta, es decir, la web está alojado en una carpeta. Entonces te muestra el consumo y te muestra en qué carpeta se está consumiendo, ¿ya? Además, también te muestra obviamente el consumo de MySQL, el consumo de los demás servidores. Ya con esto tenemos bastante hecho, pero no hemos resuelto nada. Si te fijas, simplemente hemos ido a ver y hemos, bueno, visto por dónde va el tema, pero no hemos resuelto nada. Muchos, erróneamente en este punto, lo que hacen simplemente es aumentar recursos para que el problema termine, pero esto no es así. ¿Ya? O en algunos casos, algunos te dicen, hombre, vos reinicia y ya vas a ver que todo se soluciona. En el caso que se hace un ataque, el ataque se va a detener cuando reinicies, pero luego va a volver a continuar. En el caso, por ejemplo, si es el problema de un plugin o de un proceso que ha quedado ahí patinando, a la hora de reiniciar, el proceso se detiene, pero luego se va a volver a repetir, ¿no? Entonces esto te lo soluciona en el momento, pero no te va a solucionar nada a futuro, ¿ya? El reinicio te puede venir bien, por supuesto, pero ya te digo yo, si estás siendo atacado, volverá a dispararse el consumo de RAM en un PIS Plus. Si no es un ataque, ¿ya? Si no es un ataque, entonces, bueno, sea ataque o no sea ataque, ¿ya? Sea como sea, los logs dentro del servidor son la solución. Una vez que ya has detectado la web que está consumiendo toda la RAM de tu servidor, tenés que ir al log de la web y comenzar a leer el log de acceso y el log de errores, porque aquí es donde vas a poder ver dónde está el problema y qué es lo que tenés que arreglar. El log te va a mostrar el error que se ha producido y en qué archivo dentro de tu servidor se ha producido dicho error. Bueno, mira, en esto tenemos que tener claro un tema. Muchos picos de consumo, que yo sé que en otros países esto es una expresión obscena, pero bueno, vamos pues, cuando se dispara el consumo, normalmente esto viene de la mano de algún plugin de backup, de algún plugin de seguridad, o porque un plugin, por ejemplo, que habías eliminado, no eliminó la orden dentro del cron del servidor, y aunque el plugin ya no esté, sigue mandando la orden al cron de WordPress y se sigue ejecutando erróneamente, ¿ya? O también vas a poder ver que se está ejecutando algún archivo extraño que no debería de estar consumiendo ese recurso, pero lo hace, ¿ya? En muchas ocasiones incluso vas a poder detectar en el log del acceso que el tráfico viene de una misma IP. Entonces ya ves vos por dónde ve el tema. La IP, ya sea en el WordPress o en el servidor, la pones en la lista negra y asunto arreglado. Ya. Otra cosa que te digo yo con el tema de que se esté ejecutando un archivo extraño es porque algunos hackeos, algunos malware infectan archivos de las webs, del CMS, del WordPress, para poder ejecutar ellos diferentes acciones, ¿no? Lo más normal es este tema que le llaman lo de la minería, es decir, ocupar tu servidor para otros fines, ¿ya? Y vos pagando y vos subiendo, escalando verticalmente tu servidor y le estás dando recursos gratis a otra persona, a un hacker, a un cibercriminal, a alguien, ¿no? Así que cuidado con esto. En este punto en el que ya vas viendo y te vas metiendo, dependiendo de lo que te encontres, vas a tener que tomar acción para mitigar este problema, ¿ok? Es decir, en esto no hay soluciones mágicas, no hay un botón que tenés que apagar y después encender, no. Esta parte de explorar y buscar solución es un lujo que no nos podemos dar siempre.
Por eso yo te recomiendo como buena práctica no solo subir por subir los recursos, sino como buena práctica también conocer el consumo normal y tener un plan de emergencias. Es muy útil tener un plan de emergencia. De hecho, si sos un feliz suscriptor de avalos.sv, en un webinar llamado Plan de Backup para Emergencias, yo mostré un plan de emergencia que yo utilizo que me viene muy bien en estos casos particulares. En resumen, es levantar la web en otro servidor y luego cuando ya tu cliente no esté jalándose los pelos, buscar con calma dentro del VPS él o los culpables. En la mayoría de casos, este problema del consumo excesivo sin razón aparente se puede prevenir, ¿ya? Lo podés hacer bloqueando las IPs de estos países, digamos que tienen una muy mala reputación, Rusia, China, Tailandia, etcétera, etcétera. Y como te comenté en el episodio Bloqueo por País, hay diferentes plugins que hacen esto, ¿ya? Obviamente, si usas un plugin de seguridad, el propio plugin ya trae incorporado este tipo de bloqueos, dependiendo del que utilices. Así que si necesitas ir a recordar este episodio, en las notas te dejo los enlaces, por supuesto. Mira que ya me pasé de tiempo, así que vamos a resumir más o menos lo que yo quiero recomendarte en este episodio. 1. Mantener la calma y no entrar en pánico. Pareciera broma, pero no lo es tanto. Hay que tener cabeza fría, pensar muy bien y tomar decisiones coherentes. Lo primero, relajémonos y busquemos qué hacer. Segundo, buscar dentro de tu servidor qué web es la que está consumiendo el recurso. Cuando ya detectaste la web culpable, ver dentro del log el acceso y los errores. Y en base a lo que te encontres dentro, tomar acción para mitigar el problema. Si tenés un panel de control que te permite pausar o detener el sitio que está consumiendo el recurso, pues está muy bien. Podrías pausarlo para que el VPS se estabilice, para no afectar las demás webs que tengas en el servidor y ya luego puedes hacer esto con un poco más de calma. Luego puedes proceder a la investigación con un poco más de calma. Ya estamos llegando al final, pero una de las cosas que te tiene que quedar claro es que tu proveedor de VPS debe de tener su sistema de firewall para detener en la medida de lo posible estos problemas, en el caso que el consumo excesivo sea a raíz de un ataque. Pero algunas veces se filtra un poquito de este tráfico malo a nuestras webs o algunas veces el tráfico viene por un plugin, por procesos que no terminaron de ejecutarse correctamente, por plugins mal desarrollados, por tareas del cron repetitivas, etcétera, etcétera. Sea uno o sea el otro, los recursos te los pone al tope y uno de los detalles de administrarnos nuestro propio servidor es tener que lidiar con estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Tenés que detectar a dónde está el problema y cuál es el problema. No solo subir por subir. Así que sea una o sea otro, en este episodio yo quería darte una idea por dónde podrías tirar cuando tengas este tipo de emergencias o sustos. Así que espero que te sea de utilidad. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Por supuesto, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y Spotify. Si andas por estos sitios, por estos lugares, por estas plataformas y me dejas un comentario, una valoración, un me gusta, un corazoncito verde, yo te voy a estar eternamente agradecido. ¿Por qué? Porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress en su propio VPS. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Continuamos mañana. Hasta entonces. Salud.